Buenas noches, bienvenidos a otra mesa redonda acá en Espacio A, organizada por Narrativa Gráfica. Y esta vez vamos a hablar de literatura y cómic. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Y realmente son grandes. ¿Cuánto miden ustedes? Más altos que tú, no importa. Sí, son más grandes que yo los dos. 1,80. Francisco Ortega y Alfredo Rodríguez, dos grandes invitados y amigos. Y vamos a hablar de cómo es hacer cómic y cómo es escribir literatura tradicional, como le dicen algunos, o literatura. ¿Ya? Porque para los que no conocen a Francisco, es uno de los autores más cotizados de novelas de ficción en este minuto en Chile. Nuestro Dan Brown, ¿te gusta que así? Dan Brown. Yo nunca he visto fotos de Dan Brown, ¿cómo es? Muy feo. Dan Brown es como normal. Pancho Ortega del es como normal. Eso, sí. Claro. ¿Tú cachai que el tema es que cuando a Dan Brown le preguntan qué es? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se siente él? ¿No te ha dicho? No me ha dicho. Estoy chato que me digan que soy el Francisco Ortega del mundo. Para escribir esos libros. No escribí logia. Yo soy Dan Brownie. ¿Te imaginas? Llegaron alguien con logia. Bueno, me llegan a veces con libros de Baradí. Me llegan. Y luego les llevan libros de... La dura. Sí. Pero son harto diferentes los dos. Sí, pues ¿qué? Sí, o sea, sí. O sea, yo soy más gordo. Fisionómicamente, es macizo. Digamos que tiene la importancia de poner las fotos en la solapa. Sí. Pero de hecho tienen fotos diferentes, o sea... No, pero yo fui editor harto tiempo de Alfaguara y habían ahí se dan las ferias del libro, por ejemplo, a Hernán Rivera Letelier le llevaban los libros de Luis Sepúlveda, pensaban que era el mismo autor. Y Hernán se enojaba. Es mala. Se enojaba por cuando le llevaban y cuando le llevaban libros piratas. Yo no tengo tanto tema con los libros piratas, pero bueno, no, porque el libro pirata igual es un... Igual es un insulto de la tecnología. No sé si un insulto. Que nos gusta leer, gastar el libro duele. Pero el libro original son 15.000 pesos. Pero ¿sabéis que el libro en Chile sí, es verdad, es plata. Pero hay varios mitos, el libro en Chile no es caro. No. El libro hoy día, por ejemplo, en Chile es más barato que en Argentina. En México, yo estuve 2 meses en México trabajando y cuesta lo mismo. En España son más caros. La Casta de los Metabarones en España, que yo la compré así, al fin todo estaba en España, me sacó 50 lucas y llego acá y estaba 20 lucas. O sea, pero yo creo igual no dejan de ser 20 lucas. Por ejemplo, yo que soy estudiante, sí, que no hago el estudio y me pago. Yo cuando era estudiante robaba libros. Igual he hecho lo mismo en realidad. Ahora, robaba libros en lanzamiento. Lo más caro... Sí. Uy, era fácil. Es que tenía una polola que era buena para robar. ¿Qué va a pensar la gente? Si usted no es bueno para robar, consígase una polola buena para robar. Cuando uno escribe o se dedica a estas cosas, es bueno tener una pareja que apañe con este tipo de cosas. Sobre todo si son ilegales. Muy educativa. Yo voy a vender estas mesas al Consejo de la Cultura y al Ministerio de Educación. A ver cómo me va. Bueno, y este otro lado, Alfredo, en algún momento a ti te dijeron cuando estábamos en la campaña de la OE, ¿te acordáis? Te decían que era J.J. Abrams chileno, por todo el hype general de tus publicaciones. Y se viene más hype. Se viene más hype. Sí. Que en algún momento yo le ayudé a Alfredo a organizar el equipo de trabajo del lado B, el diario Miguel Esteves. Sí. Entonces... grabamos unos videos y subía viral Alfredo, entonces hacía un hype así tremendo como lo hacía J.J. Abrams cuando empezó Lobos y cuando... Vendimos un libro en un sobre que la gente no sabía lo que contenía. Sí. La diferencia es que Alfredo escribió la OB, J.J. Abrams no escribió Sí. Pero la vendió, que es lo más importante. Sí. Entonces... ¿Pero cuánto mide J.J. Abrams? Igual es más chico que tú. No. Ella tiene como 50 años. No, de Bueno, no tengo idea. No googleo cuánto mide la gente. Tú estás obsesionado porque eres bajo. Pues. No. Yo soy de estatura promedio. Ustedes son más altos del promedio, que es otra cosa. ¿No? Un promedio para un hobby, pero un promedio al fin y al cabo. Un promedio considerando todos los niños del país. Todos los niños de 12 años del...
voy a editar esto. No, pero en rigor, lo que no tenía en estatura lo tenías en carácter. Yo pensé que le decía en corazón o en belleza, pero No, gracias, gracias, de todas maneras. Se agradece, Francisco. No, carácter, porque una de las personas más porfiadas que yo conozco es Phil. Pero tiene sentido tu perfil. Voy a tomarlo Eres divertido. como un piropo. Sí. Yo soy fanático del podcast que hiciste. ¿En serio? Qué buen Sí, podcast. es súper bueno. Sí. Es dentro de los podcasts nerd, Sí. es el único que tiene discusiones. Puro pelear. ¿En serio? Puro pelea, lo mismo, Pelea, qué cosa. A nadie le importa, pero Sí. Sí, yo estaba el otro día, mataba la risa y mi señora se asoma y me dice, no me digas que te estoy riendo de tu propio podcast que lo estás editando. Sí. Ya súbelo luego, quiero escucharlo. Como dicen, si le gustó a Flynn, la película es mala. Si no le gustó, es buena. Hoy es un mito. Dice que es un mito, pero hay películas que Pero- le gustan a todo el mundo. Que... Pero para mi próximo ¿Te gustó, podcast, ¿Te gustó La Mujer Maravilla? no lo he visto. Ah, ya. ¿Te gustó ¿Alguien? ¿Cómo era? Sí. Sí. ¿Te gustó Logan? Todavía no lo veo. La tengo en el pendrive. La tengo pirata. No se dice eso. Ya. Pero en la próxima edición voy a poner una bajada ahí aprobado por Francisco Ortega este Sí, podcast. dedícamelo. Ya, pues. Ya, tengo una canción. Para que alguna vez salga ese proyecto que teníamos. Sí, tranquilo, sí, ya, sí va. Estamos trabajando en eso apasionadamente, por debajo terrenamente, pero estamos trabajando. Y hemos hablado de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar. Alfredo escribió un libro de cuentos, Sótano. Sótano, sí. ¿Sí? Cuéntanos cómo fue tu experiencia escribir cuentos. Que quiero que hablemos de literatura, pero después nos metemos en cómic y ahí nos vamos a parar. Ya, pues, mira, ha sido entretenido porque acabo de terminar el primer manuscrito de mi primera novela. Entonces, El Chango. sí, ¿Ya? entonces como que he podido ir notando las diferencias de escribir ¿Cuánto a prosa, digamos, a escribir bajo los efectos del prosa? no, escribir texto, a escribir cómic. Y es bien distinto. Es algo que escribiendo cuentos uno podría haber atisbado quizás, pero no fue hasta meterme en un relato largo en que se me hizo muy, muy claro. El trabajo de guión, el trabajo de prosa es una cosa que, al menos en mi caso, es súper emocional. Es una cuestión en la que uno se deja llevar un poco, o no un poco, se deja llevar por lo que está contando. Y te metís como en un flujo narrativo, esa sensación de uno se mete y escribe, y se te olvida el teclado, y se te olvida el entorno, y se te olvida todo, que es algo que es mucho más difícil y como que hay que buscar la forma de hacerlo cuando uno escribe cómics, siento yo. ¿Cachai? Porque la forma de escribir cómic, que es un guión y que tiene cierta estructura y no sé qué, dificulta esa cosa que quizás en la prosa, la prosa se parece más a narrar las cosas contándolas, siento yo. A contarle una historia a otra persona. A contarle una historia a otra persona, en que uno está al mismo tiempo que está armando la historia, uno la puede tener armada, digamos, pero al mismo tiempo que estás contando la historia, al mismo tiempo de escribirla, la cuentas, ¿cachai? Y estáis preocupados de la emocionalidad, del ritmo, y al mismo tiempo no estáis preocupados, estáis dejando que eso fluya, no es un producto de un diseño, sino que más bien tiene que ver con ese flujo. Y como estáis metidos en ese flujo, y al final que ha sido como lo más patente que he sentido yo escribiendo la novela, empiezan a pasar cosas que no teníais planeadas. Los personajes tenéis mucho menos control, son tantas palabras que no podéis controlar cada palabra, no podéis diseñar cada palabra, no podéis diseñar un libro de palabra por palabra de 400 páginas, ¿cachai? Entonces estáis como obligados a abandonarte un poco al destino de donde te lleve lo que estáis escribiendo. Y realmente ese cliché de que los personajes toman vida y llevan la historia a donde uno no cree que es... ¿Cómo que cliché? Eso lo digo siempre yo. Por eso, pero es un cliché, pero es cierto, ¿cachai? Es un cliché, pero al mismo tiempo, por algo un cliché, ¿cachai? Por algo un cliché. Porque es, al menos en mi caso, escribir en prosa es una experiencia como mucho más viva, ¿cachai? Orgánica. Al final estáis en contacto directo con el relato final, aunque
aunque después haya que repasar y revisar y corregir, estáis mucho más cerca de lo que es lo que tiene que leer el espectador. Ya. El guión de cómic todavía está muy lejos de eso. Sí, es un preproducto. Y es un producto hecho para que otro cuente la historia. Claro. ¿Cachai? Es como un storyboard hacer un guión de cómic. Porque Es como un guión de película. Y además lo hablamos en una mesa redonda acá con Fernando y con Mauricio, Fernando Pinto y Mauricio Humá, hablamos de storyboard. Y tiene más o menos lo mismo. El storyboard de una película nadie lo ve jamás. Exacto. Cuando hace un guión de cómic también nadie lo ve, a menos que sea suficientemente ególatra como ponerlo detrás En la edición de 10 años. Claro, Claro. Una cosa por el estilo. Ahora yo creo que yo que he escrito cine, televisión y cómic, creo que el guión de cómic es más complejo que el guión de cine y televisión. ¿Te encontráis? Mucho más complejo, por una cuestión súper... Porque el cine tiene movimiento, po. Sí. Tú en el fondo tú podías escribir un guión, dice Alfredo salta de un auto, Claro. salta del auto y corre rápido, ¿cachai? En cambio, pasa eso a una viñeta, en qué posición tienes que describir en qué posición tienen las piernas, ya cuando trabajáis con alguien con el que hay trabajado harto tiempo, yo tengo la suerte de haber trabajado con Gonzalo Martín y con Nelson ya harto rato, no le tiro tantas explicaciones, porque ya, y los dejo libres, pero cuando estáis trabajando con alguien por primera vez, pero cómo ponen las piernas, y es una cuestión súper compleja. Además, en el cómic tú tienes la necesidad de que el lector esté atento y esté moviendo la página. Claro, y y es súper importante, por lo menos para mí, la última viñeta de la página impar derecha. Porque esa es la viñeta clave que te dan ganas de dar vuelta a la página. No se trata de tener cliffhanger cada 2 páginas, pero sí que la última viñeta sea lo suficientemente importante para darle movimiento a la historia. Porque dé vuelta a la hoja. A mí me gusta una definición que la dijo Gabriel, el hermano Alfredo, que dice que el cómic es básicamente el guión es la historia y la literatura es el dibujo. Claro. ¿Cachai? Ah, ya, se entiende. Porque básicamente cuando tú estás escribiendo un libro, o sea, un libro tradicional, un cuento, una novela, tú escribes la historia y escribes la literatura. Cuando digo literatura son todas las figuras retóricas, bla, 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 todo el estilo, la voz narrativa que le llaman en los talleres literarios. Que eso en el fondo tú lo vas construyendo al mismo tiempo. A veces ni siquiera al mismo tiempo. Hay escritores que primero escriben la historia y después, cuando tienen lista la novela, empiezan por el primer capítulo y empiezan a agregarle, qué sé yo, metáforas, lo que quieran. Y en cambio esa, en el cómic, es la tarea del artista, del dibujante. Claro. Básicamente el guión es una... Nosotros ayer lo dijimos en una charla en un colegio con Gonzalo Martín y los niños se rieron. Esto es un guión. ¿Qué es un guión? Una guía grande. Un guión. Claro, una guía grande, porque es una guía. Es una guía de instrucciones. Claro. Eso es un guión, una guía grande. Y básicamente, claro, tú le entregáis eso al dibujante o al artista y es él el que tiene básicamente que meter las emociones. Tú podéis poner que el personaje hace tal cosa, pero finalmente lo que le da vida a la narrativa gráfica es el dibujante, ¿cachai? Claro. Es él el que grafica la expresión del personaje en el cuadro. Es él el que grafica de qué manera es el enfoque del cuadro y cómo las viñetas narran. Las viñetas, en el cómic, la viñeta es la acción, po. Sí. Y es tan importante lo que está dentro de la viñeta como lo que está fuera. Y cómo se relacionan entre ellas. Exactamente. Al Te final- fijas que el arte de la elipsis en el cómic podéis lograr elipsis porque ya el elipsis más famosa de todos los tiempos es la de 2001, ¿no? El mono que tira ¿cómo se llama? El hueso se convierte en la nave espacial. Pero en un cómic podéis lograr eso instantáneo, po, de un cuadro a otro. Tú podías hacer que un ojo se convierta en un ojo de un personaje de 1960, el ojo derecho y el ojo izquierdo se convierta en el mismo personaje, pero en el año 3000 y tanto. Entonces, tiene cosas parecidas al cine, tiene cosas parecidas a la literatura, pero yo lo encuentro un arte mucho más, a mí me gusta más, o le tengo más cariño, mucho más completo, más complejo. Creo que en narrativa gráfica se pueden hacer cosas impresionantes, como por ejemplo lo que hace Chris Ware, ¿cachai? Que en el edificio
En el building, que básicamente es un cómic que tú a medida que lo vais leyendo vais armando un edificio en tres, vais montando las placas y termináis con la maqueta del edificio. ¿Te fijáis? Entonces te permite jugar con un montón de cosas que no te permite jugar la literatura y que no te permite jugar el cine. La literatura y el cine también tienen sus ventajas, pero creo que a mí me da raya cuando miran, sobre todo los profesores, cuando uno va a hacer charlas de novela gráfica y dicen, ya, el cómic es como el hermano pobre, el chico de la literatura que permite que los niños aprendan y se enamoren de él. No, pues, ¿por qué? No. Sí, es literatura. Borges decía que era literatura con imágenes, y que tiene absolutamente el mismo el paralelo, es arte narrativo. Yo he hablado, tomando un poco ese tema, yo he hablado con varios personas que trabajan en bibliotecas y dicen ¿hablan con ellos? No, cada no. Solo el tema. Sí, pero lo que me decían ellos es que en realidad es una mentira, que el niño empieza a leer cómic y después va a leer literatura, y sí, pasa, sí, pero no necesariamente. O sea, una persona que a los 10 años está leyendo Mampato, a los 15 años está leyendo la Liga de la Justicia, y no sé, a los 30 años está leyendo Maus, por poner ejemplos, hizo eso. O sea, pasó de los 10 a los 30 a leer diferentes densidades de narrativa gráfica, cómic, historieta o como queréis decirle, pero no se pasó de leer Mampato a 100 años de soledad. Pero puede hacerlo. Puede hacerlo, sí, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. ¿Cachai, no? Entonces te dice a ti, si el niño empieza a leer cómic, después va a empezar a leer novela. No necesariamente. ¿Sí? Puede ser que le genere la intención, las ganas y el hambre de meterse a otro universo y empezar a explorar y ver otras cosas y leer ciencia ficción y leer terror en novela. Puede ser, pero no necesariamente. Y la gente de la biblioteca me lo ha dicho. Me dice, aquí vienen durante años gente a leer cómic y empiezan leyendo Batman, Superman, qué sé yo, y después terminan leyendo cómic con más densidad de la historia. Empiezan leyendo los Batman y Superman de mensuales y terminan leyendo año 1, sí. Claro, en Dark Knight y qué sé yo. Entonces sí, es un mito en realidad. Entonces estamos en un versus, la literatura que le gusta más a Alfredo, porque es más flexible. ¿Qué? Estoy descontextualizando todo. Sí. Le gusta polemizar. Hay cosas que no cambian. Mal. Mejoran. Yo siempre he dicho que nunca cambio, evoluciono. ¿Ya? O en X-Men. Más o menos. Bueno, Pancho dijo que le encantaba escribir cómic y que está haciendo literatura, no sé por qué en realidad, pero ya, tu proceso para escribir cómic, ¿cómo es? ¿Es demasiado diferente a cómo hacís cuentos, hacís novelas? ¿O se parece? El proceso, la semilla, ¿cómo parte todo esto? Creativamente. Hay un proceso, a ver, para contextualizar, porque tú, cuando yo dibujo sentimiento, no hay guión. ¿Ya? Y para mí el guión es un elemento de comunicación con un otro que va a contar tu historia, que es el dibujante, y por eso se crea y se genera ese documento. Que una guía. Sí, y puede ser una guía para uno mismo, si es que uno está escribiendo una historia larga, pero en sentimiento, que son tiras de una página, no necesito guión. Yo pienso la historia desde el dibujo, teniendo una idea de lo que voy a escribir. ¿Ya? Y lo último que pongo son los diálogos. Y los pongo sobre el dibujo. ¿Ya? Y cuando trabajo con Dreg en lado B, le mando el guión, él dibuja, y yo pongo los diálogos arriba de su dibujo, porque no tiene sentido que yo ponga un diálogo que ahora ya no calza tan bien, según la manera en que está dibujado, y reestructuro todo el dibujo, el texto. Pero una vez que tengo la página final. Sí. Entonces, pensar que el guión son los globitos. No son los diálogos. El guión es simplemente es una guía para poder comunicarse con otra persona. Una receta, ¿quién decía eso? Ferrada decía que era el molde del queque, Eso. pero no era el queque. Por eso es importante no valorizar tanto el guión. Yo soy bien crítico de las novelas gráficas, o sea, que finalmente te publican el guión atrás. ¿Para qué? Sí, no. Para demostrar que trabajaste. Sí. Yo encuentro que eso es lo que decía. lo más interesante de excepto los de Alan Moore, ejercicio, que los de Alan Moore son novelas, o sea, cada viñeta es una descripción de una página. de repente lo más interesante en ese ejercicio es ver
cómo no se condice con lo que Sí. terminaron dibujando. Sí, exactamente. O con lo que terminaste viendo en pantalla en una película. Y decir, realmente la narración final no es el guión. Obvio que el guión no hay que respetarlo si es que se ocurren mejores ideas en el proceso. Claro. Y finalmente Ahora- también, no solo la filmación o el dibujo termina modificando el guión, a veces la mesa de edición o el Claro. editor que te dice, por ejemplo, no sé, pues, los que leyeron Mochadic. Hay una parte en Mochadic que es hay un recuerdo de los mitos mapuche del todo el ciclo de Trempulcahue, la isla Mocha, etcétera. Eso en el guión y en la primera versión del libro eran las primeras 10 páginas. Y cuando estaba el libro armado, el editor dijo, ¿sabes qué? Esto entra demasiado tarde a la historia y esto debería estar en otro lado. Y se sacó y se montó en medio y hubo que hacer una página de introducción a esa historia. Entonces te fijáis que no tienen... Y te cambia todo, po. Y la historia realmente crece. Entonces por eso hay un montón de variables que te van haciendo que cambie, incluso en las novelas. A veces tu editor te puede decir, sabéis que el primer capítulo no sirve, sácalo, móntalo atrás y listo. ¿Y tenéis que hacerlo? O sea, ¿podía hacerlo? ¿O quería hacerlo? uno tiene el derecho a decir que no. Pero a veces es bueno la opinión de una tercera persona. Porque Sí. claro, tú crees que lo que estás escribiendo es lo mejor del mundo. Después, 5 años después, cuando leí lo que leí, no, ¿cómo pude escribir esta weá? Olía ya tu yo del pasado. Decir, el weón que Claro. escribía mal este. Pero yo ¿sabes qué? Yo por lo menos hago harto caso de lo que me dicen. No, o sea, no. Hago caso de ¿Las lo que... voces que tiene en tu cerebro? No, de lo que me dicen editores o terceras personas. Ya. Que les haga caso a la sugerencia, no siempre, pero sí las tomo en cuenta. La está bien Sí. en cuenta, sí. Es súper importante. Es que además es muy grande una novela o una novela gráfica como para sentir cuando ya uno está con la cosa casi lista que uno tiene conciencia de lo que hay sobre la mesa. ¿Cachai? Pasa mucho, yo tenía, no sé, la OV terminado ¿Cuál? y el primero que se publicó primero, y yo por ejemplo no tenía idea como para qué edad podría sugerirse ese libro. ¿Cachai? Uno está tan consciente de la historia que quiere contar que necesitáis a otra persona que te diga cómo es esa historia, porque tú estás metido al medio del bosque, pues, ¿cachai? Entonces es difícil verla. Tú estás muy metido en... Es como que miráis una casa, pero no miráis cómo se ve la casa, sino que pensáis en cómo fue la estructura y cómo fue el proceso y cuando se construyó la losa y cuántos fierros hay detrás de cada uno de estas cuestiones, cosas que no le interesa al lector, ¿cachai? Pero que te impide ver cómo lo vería alguien una vez que lo lee por primera vez, ¿cachai? Entonces uno necesita esa otra mirada del editor que te la muestre desde el punto de vista del lector. ¿Y tú has trabajado con editores? Sí, en Sótano Montedú fue increíble el trabajo con Seba Garrido. Así, Que él es muy buen editor también. increíble. El libro creció. De partida, eso eran un conjunto de cuentos que yo tenía en un blog. Y él me dijo, me interesa hacer un libro con esos cuentos. Y Ya. yo así como, yo nunca concebí estos cuentos como para estar juntos. O sea, para mí no pegaban ni juntaban uno con otro. Ah, ya. A ese nivel era como, pero si son todos de cosas nada que ver, o sea, ¿cómo vamos a hacer un libro temático de esto? Y fue él el que me dijo, no, si aquí claramente tenía elementos que se repiten constantemente, aquí, porque además los escribí, no sé, pues en un plazo como de 4 meses. Entonces me dijo, aquí se ven la obsesión de este momento tuyo, ¿cachai? Y está ahí todo el rato con ciertos elementos Tengo que se hambre, repiten, tengo no sé qué. Eso fue en el Sentimiento 2. Ah, Pero no eso. Y sin la mirada de él, ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido hacer un libro con esos cuentos. con esos cuentos. Y ahora como que yo lo miro a través del libro y es como, esta cuestión... A mí me encanta ese libro, me encanta. Pero porque entre el grupo de cuentos que estaban en el blog y el resultado final del libro, la experiencia de lectura es otra cosa. Es simplemente otro... Se pegó una escalada heavy con las ilustraciones del Avero, con el diseño del Avero, Sí, calavera. ¿cachai? Y todo el concepto detrás de Seba, no sé, pues me enseñó y discutimos ahí largamente cómo ordenar los cuentos. Eso es súper importante el libro de cuentos. Demasiado y creo que tu importante. libro está ordenado como un disco. Sí. Como si fueran canciones. Así.
Entonces, no sé, me decía cosas así como, nunca pongas uno de tus mejores cuentos primero, porque las personas no están preparadas para leerlo. Ah, ¿Cachai? Tienen que meterse en el libro, y cuando estén metidos y ya estén desprevenidos, les pegáis con un cuento bueno. es como que no Pero- tirar tu mejor chiste en la primera cita con la Lola. El primer cuento, me decía él, es para preparar al gallo para meterse en este libro. ¿Y dónde te hizo poner el mejor? Como cuarto, tercero, o sea, él detectó así cuáles eran los cuentos fuertes. Que son los que están en la mitad. Y puso uno como cuarto, después puso varios al mes, me dijo estos que son continuados, son el esqueleto esta cuestión, y después puso uno pasadito eso y uno como penúltimo, y terminó con uno que le gustaba. Entonces, Para que tenga ritmo. ritmo, entonces, cuento, y que el si libro. venía un cuento fuerte, después de eso hay que levantar un poco el espíritu, entonces me decía, este cuento es para terminar achacado, tírate este otro cuento que es más tierno después, y se hace toda una ingeniería ahí de construir, tomar un montón de piezas que no fueron hechas para juntarse y calzar, y armar una sola narrativa de todo el cuento, o sea, de todo el libro. Qué bueno. Y eso, el editor influyó completamente en el. Sí, en el fue una mesa de trabajo, editor, Lavero, que es más que ilustradora porque al final funcionó como narradora porque diseñó el libro. Y yo, sentados los tres en una mesa, muchas reuniones. Increíble. Ahí nació ese libro. Creció, para mí, creció muchísimo desde lo que era inicialmente. Qué buena. Seba Garrido es editor y creador también en Piedra Angular, en la editorial Piedra Angular. Tiene un libro que se llama Curatoría de Espanto. Curatoría de Espanto. Profesor también. Sí, en la también Finisterra y está editando externo también para algunas editoriales. Sí. Sí. ¿No tiene un blog igual? Sí. Y es bien ñoño también. Sí. Lo que más es ñoño. No, yo no quise decir eso. Pero también es capaz de tener una mirada, Sí. tiene esa doble Sí, militancia, sí, en sí. que es capaz de que no se le mezclen cuando no Sí. quiere que se le mezclen Yo- las cosas, yo tuve y que se le mezclen. un cuando quiere. acercamiento editorial con él para editar una novela gráfica que lamentablemente no llegó a buen puerto, y sí es súper clever para eso, o sea, tiene muy buen ojo, tiene buen ojo editorial. Tú has trabajado con un montón de editores. ¿Con cuántos editores diferentes has trabajado tú más o menos? Si eres bien promiscuo, ¿no? Casi uno por libro. Son 9 libros, casi uno. Caleta. Sí. ¿Y cómo es el proceso de trabajo con O sea, yo hubiera trabajado con uno, pero por ejemplo a Esteban Cabeza lo echaron entre medio de un libro y otro y quedé huérfano. Es raro porque las editoras mujeres son súper mateas. Y tú le pasas un libro y por lo menos en mi caso es como perfecto el trabajo que hacen. Los hombres con los que he trabajado de editores son más despelotados. Pero tienen un sentido, Miren. pero ven el concepto completo, ¿cachai? O sea, cuando he tenido editores hombres, lo primero que dicen, esta es la portada que hay que hacer, lo único, y como que todo por fuera. En cambio, las editoras mujeres son como, les da lo mismo la portada y todas esas cuestiones, sino ¡Qué raro! sí, La minucia. Pero fíjate que se da también en el cine, porque por ejemplo, Scorsese dice que solo trabaja con editoras mujeres. Porque no les importa nada de lo exterior de la película, sino que la película quede extremadamente bien editada. Y la editora de Scorsese es la editora tradicional, que es una viejuja de 72 años, Una señora mayor. que Que además es viejuja. lo que pasa es que por alguna razón las mujeres manejan súper bien la estructura. Mejor que los hombres. Es raro. Yo creo que tiene que ver con la manera de ver el mundo también. Sí. Uno de repente, igual yo soy súper obsesivo con la estructura, pero las mujeres son como taratatatata. A ver, yo he tenido editores buenos y editores malos. Yo alguna vez tuve un editor muy malo que yo le pasé la primera versión del número Kaifman para Planeta, y que básicamente él llegó y me dijo, este libro está muy largo, hay que sacarle. Y lo único que hizo del libro fue cortar. Sin Y le sentido, sacó y le sacó- solo que tenía que tener menos páginas. y nada, como yo tenía menos experiencia, entonces le dije que sí, suponía que, pero claro, le sacó partes que después, cuando yo vi el libro impreso, dije, pero acá no tiene, se sacó una parte completa que había que sacar y no se entiende por qué el personaje evoluciona así. Por eso después lo reedité y lo remonté con otro editor, porque
pues sentí que lo había... O sea, te hicieron un escuadrón suicida. ¿Un escuadrón? Sí. Sí, hablando editorial de edición, porque lo que pasó con el escuadrón suicida fue eso, que había una película que empezaba a cortar O el sea, pedazo igual la versión extendida completa. y terminó una... Sí, pues la edición extendida de Escuadrón Suicida tampoco. Sigue siendo mala. Sí, sí. Pero no es el corte del director. No, No. no. Es la extendida, ¿no? Sí. Bueno, no he visto ninguna. Ojalá que no No hagan la corte. No la veáis, No la veáis. no vean la No pena. vale la pena. Sí. Pero lo importante, yo creo que tenéis que trabajar con un editor que tenga, o un editor, una editora, que tenga cierta sensibilidad con lo que tú estás escribiendo. No con alguien, o sea, eso no es necesario que, por ejemplo, si escribe una novela de ciencia ficción, editar con un editor que le guste la ciencia ficción. Puede ser o puede que no. Pero sí que tenga, que se comprometa con lo que tú estás escribiendo y entienda tu estilo. Porque se da harto en la industria literaria que de repente hay editores que toman el libro y lo editan como si ellos hubieran escrito el libro. Ya. Y cuando pasa eso, el lector y el mismo autor se terminan dando cuenta. Y por eso hay grandes peleas entre editores y escritores. Pero uno tiene que confiar. Yo confío en mis editores, pero sí peleo harto. Pero... Y a veces me convencen de sacarle capítulos, de dar vueltas. Por ejemplo, ahora yo estaba a punto, hay como un problema de derechos. Estaba a punto de salir una edición del horror de Berkov ¿Ya? completa, o sea, con 100 páginas más, Wow. con un nuevo título, un nuevo arte, pero está parado porque tengo un lío con la otra editorial, que se pusieron medio hueones. Y la reedición de ese libro la hizo Andrea Viu, que era la antigua editora de Alfaguara. Y me hizo darme cuenta de cuestiones que yo no... Bueno, era un libro que tiene casi 10 años. Me dijo, Tiene casi 10 años el horror de Berkov. no menos, 7. Ya. Entonces me dice, ¿sabes que este libro no tiene que tener números de capítulos? Tiene que tener nombres de capítulos. Y la primera parte tiene que estar mejor dividida en 3 partes. Hay que darle forma al libro. Y ya le dio forma. Como que cortó algunos capítulos para que fuera más amable para el lector. Porque claro, ese libro tenía capítulos de 4 páginas, pero tenía un capítulo que tenía 30 páginas. Entonces era como... Desbalanceado. Estaba un poco desbalanceado. Y yo le pasé a capítulos que yo había sacado de la edición de Forja porque Forja es una editorial chica, entonces necesité cortarlo. Entonces me dijo, mira, este capítulo está súper bueno, metámoslo acá. Y como hizo una nueva... Ella como que lo tomó y le dio forma al libro. Pero no lo escribió. Me lo sugirió, me dijo, esto tienes que hacer, y me lo devolvió. Y ahí yo trabajé sobre esa edición. Ya, te entiendo. Y esa fue una súper buena manera de trabajar. Porque hay editores que lo hacen ellos, ¿cachai? Y finalmente, yo lo aprendí cuando era editor, que los primeros libros que edité yo me metía, y después los editores me decían, no, pero el libro lo escribí yo, pues ya, tienes toda la razón, sí, hay que agachar. Yo, Tengo una consulta, así aprovechando que se me ocurrió. Yo soy un don nadie, ¿cómo puedo llegar a una editorial y que me pesquen mi idea o mi libro? Llego con toda la historia, así, mi historia, léanla, si les gusta, publíquenla, o algo así, ¿no? Depende, pues. Hay editoriales. El problema de las editoriales grandes, como que hoy día hay 2 nomás. Hoy día es Planeta y Penguin Random House. Penguin Random House es dueña de Ediciones B, Alfaguara, Literatura Mondadori, Sudamericana, Plaza y Janés. Y Planeta es dueña de Tusquets, de Planeta, de Minotauro, de Sex Barral. Son 2 editoriales, son las únicas multinacionales. Hace 3 años atrás habían 6, porque existía Norma, que ya no existe, Ediciones B estaba aparte, Alfaguara estaba aparte, y Planeta y el grupo Planeta estaba aparte. Y habían como 2 más. Por hoy día hay 2 pulpos editoriales. El problema es que en Chile la industria editorial es súper chica, por lo tanto, aunque hayan 2 pulpos editoriales, que cada uno de esos 2 pulpos tiene 7 editoriales, hay 3 editores. Por cada editorial. Entonces, si tú mandáis tu manuscrito, ayer fui a Planeta y en la puerta habían cerros de manuscritos. sí, El problema es que no tienen tiempo para leer. le pagan a externos. Les pagan a externos para leer el revisen manuscrito. Sí, yo Entonces, tengo- entonces la mejor manera hoy día de que si queréis publicar en esas multinacionales es Ser youtuber.
Uno, ser youtuber. Dos, Estoy empezando a canal de cocina y de ahí voy a ir dos, ir. O sea, no ir a dejar el manuscrito, sino que ir y pedir una entrevista con el editor, o sea, que tengo una novela, Con la mejor de las formas. con la mejor de las formas. Si vaya a la así como, ya, pues que yo venía otra. Ya. Como, hola, sí, Con- venga mañana y volví mañana. Es como que le podía pedir al profe que te subiera la nota. Y hay harta- Pidiera por- bueno, independientes también hay hartas editoriales, pero en las independientes hay dos clases editoriales. Una, que es la editorial que te cobra por la edición. Y la otra, una editorial chica que muerta de hambre, pero que te van a cuidar. No publiques con una editorial que te cobra por la edición. No. ¿Por qué? Porque en el fondo lo más valioso que tú tenés y lo único que tenés como escritor son tus derechos de autor. Entonces, si tú le vendes, tú le decís, porque estás ansioso de publicar y la editorial te pide 2 millones y el libro te lo van a editar y te van a entregar una copia bonita. El problema es que, claro, les pagaste a la editorial, pero y ellos que no van a arriesgar nada, por lo tanto no van a hacer ningún esfuerzo y no lo hacen por ponerlo en librería, no lo hacen por tener en ferias del libro, y finalmente, ¿qué pasa con tu libro? Te quedas tú con 10 copias y ellos lo tienen en una bodega porque no les interesa, porque ya lo pagaron, porque ya les pagaste por el libro. Básicamente esas editoriales de pago juegan con los sueños de los jóvenes escritores. No. Y las editoriales independientes chicas se la van a jugar, pero van a tener muchos problemas para meterlos en los escaparates de las librerías, porque básicamente tenía estos dos pulpos que dominan el 95% del mercado. Y el 100% de la vitrina Y el 100% del mesón de novedades. Sí. O sea, tu libro puede llegar a librerías, pero se va a ver un lomo. Sí. Y a veces ese lomo va a estar detrás de otro lomo. Sí. Va a estar ahí, el gallo va a decir, no, si tenemos 2 copias, y no sé dónde está. ¿Dónde está? Sí. Y no vas a ver dónde Entonces es está. un camino súper largo, ¿cachai? O sea, yo puedo decir ahora que a mí me va bien, pero yo publiqué la primera novela en el año 94 con la editorial Los Andes. Publiqué una segunda novela en 2006, que fue la primera versión del número Kaisman, que le fue bien, pero tampoco tanto. Yo me demoré 20 años sin tener un libro en escaparate. Cuando salió Logia, que fue el 2014, ¿cachai? 20 años. Entonces una vez en una charla así parecía, me dijeron, ¡ah, pero a vos te va bien! Loco. Ahora. Me demoré 20 años, ¿cachai? Entonces Tenía el pelo cuando empezaste a publicar. Sí. Entonces igual es un camino lento. Y hay otra forma también lograr que una editorial multinacional te lea. Conseguirte el nombre de uno de sus lectores. Es decir, oye, hay gente que lee para esas editoriales y te dice, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta editorial, te la paso para que lo leas y tú mismo lo lleves a la editorial. Puedo hacer eso. La primera pega editorial que hice fue de lector de libros. Pero a mí no me decían los nombres de los escritores. A mí, estábamos con Bizama y la Andrea Palet nos pasó un manuscrito de una novela que se llama Mariana, que era muy freak. Y la leímos y dijimos, publica este libro porque es una hueá muy rara. El libro salió publicado con el nombre de Yggdrasil, que es el primer libro de Jorge Drexler. De Jorge. Qué buena. Sí, era muy raro. Pero el nombre es pésimo, po. Nadie hubiera comprado un libro que se llama Mariana. Jamás, bueno. No, po, es muy distinto, ¿cachai? Sí. Y me acuerdo que yo lo primero que dije, el libro está bueno, quizás hay que hacerlo un poco más accesible, porque tenía muchas cosas que eran muy de nicho, pero el título no funciona, ni pega, ni No me pone ni un... ¿Y ese era el título? Se llamaba Mariana Access Code. Ah, ya. Es mucho mejor Yggdrasil. Sí, totalmente. Totalmente. Todo el rato. Bueno, a nadie le interesa, pero yo también fui editor. Yo edité varias cosas para Arcano Cuarto de Mortis. ¿Y Pamiti? No. Pancho, no. Para las editoriales como Arcano Cuarto, que se trabaja con novela gráfica y con cómic, ¿es lo mismo también de ir, hinchar hasta que te lean? ¿O es un trato diferente por ser cómic? Mira, con las editoriales más Alfredo chicas, tiene una editorial que se llama Amphibia. Yo tengo una editorial pequeña. En una editorial pequeña como Arcano Cuarto, como Amphibia, Editorial Boutique, como le dicen. editorial boutique, que es la forma ¿Así le dice? Sí. linda de no decir pequeña. Es altamente probable que en un evento como la Furia del Libro, la persona que está detrás del mesón es el editor. Sí. ¿Cachai?
Entonces tú vas, ves sus libros, o sea, están ahí. Tú puedes ver si es que lo que tú escribiste está en la línea editorial de lo que está ofreciendo esa editorial. Y a la persona que esté ahí, aunque no sea el editor, tú le puedes preguntar, oye, ¿quién es el editor? ¿Estará acá? Y es altamente probable que esté ahí. En un evento como La Furia. Y vais directamente y hablas con él. ¿Cachai? En ese tipo de instancias es donde es más fácil. Yo desde que empecé con Anfibia, que tiene 2 años, a los pocos meses de tener Anfibia, empecé a recibir una cantidad de mails de gente pidiéndome leer manuscritos y yo no tengo ninguna posibilidad de leer manuscritos. Pero muy distinto es cuando tú veías a una persona a la cara, tú le preguntáis de qué se trata tu libro, es capaz de resumirlo en pocas palabras y rápidamente con esa conversación tú podés saber si estáis interesado o no. Incluso las editoriales chicas, uno dice, a mí llega alguien con algo súper sádico, yo le digo, no, Anfibia no es tu editorial, anda Arcano Cuarto. Un hombre sádico de editor. Entonces, es tu lugar. Entonces, también nos conocemos. Uno tiene editoriales que sabe que puede recomendar, sabe cuáles no recomendar también. Entonces, como las que cobran por publicar. Entonces, al final, esas instancias que son como más de trato humano, es mucho más fácil, creo yo, para las editoriales chicas. Y claro, y el tema es leer los manuscritos. De repente, cuando tú conoces un escritor, ¿por qué te digo que de repente hinchís hasta que te reciba el editor? Por último, te tomáis un café con él, porque es súper importante que de repente tú le contés de qué se trata el libro antes. Porque si antes de que te lean, porque así, ahí va en el primer filtro, pues si les interesa. O sea, inviten a tomar café, chiquillos. Cuando yo trabajaba yo trabajaba en el área de no ficción de Alfaguara, o sea, todos los libros periodísticos de ciencia, etcétera. Pero estaba la editora de editorial infantil juvenil. La cantidad de manuscritos que recibía de novelas tipo El Señor de los Anillos ambientados en Chiloé era una cosa impresionante. Es como que todos era como que dijeran, hoy tengo una idea súper original, hacer una novela de fantasía heroica como Tolkien, pero en vez de elfos o dragones, sino usar Kaikai y Trauco. Guay. ¿Sabéis qué? No. Yo leí Un superhéroe de 30 manuscritos exactamente iguales, ¿cachai? Entonces tampoco hay cuidado con esas novelas, ¿cachai? No, y eso es algo que un editor te puede decir. O sea, tú le decís, no, es que tengo la idea del Señor de la Anillos en Chiloé. Ya la leí, ya. Sí. Va a decir, muévete un poquito más acá, acércate O sea, un poco. no solo ya la Ahí, leyeron, sino que algunas se han publicado y no han funcionado. Claro. Y no han funcionado, entonces tal... Porque claro, las editoriales se calientan con las modas. Po. Yo recuerdo que cuando salió Crepúsculo, yo estaba yo en ese tiempo trabajaba en Alfaguara y Alfaguara era la que distribuía Crepúsculo. Y la editora infantil dice, hoy tenemos una novela sobre vampiros chilena que se llamó Sangre Eterna, no es Sangre Eterna, Sinfonía Eterna. La que tú Sangre Eterna. Y la sacaron el libro con una portada que era igual a Crepúsculo, negro con una mano y una cuestión. La novela no era tan mala, pero no pasa nada, po. Porque el público no es tonto, pues se da cuenta que es como la versión. No es Además que no es se Harry da, Potter. se da que el lector de novelas de tipo Harry Potter, tipo Crepúsculo, el lector de novelas como Crepúsculo no es lector de novelas de vampiros, es lector de las novelas de Crepúsculo de Stephanie Meyer, que de hecho las otras novelas de Stephanie Meyer no pasa nada, porque solo quieren las novelas de vampiros de Stephanie Meyer. Es como el Harry Potter. Los otros libros de Rowling no han funcionado porque el lector es lector de Harry Potter de J.K. Rowling, no le interesan las otras novelas. Anne Rice también le pasó. Es súper complicado las novelas de nicho, Sí. porque son Las novelas de franquicia. Sí, Porque es la franquicia lo que importa. sí. Bueno, a lo que yo iba es que, no tiene nada que ver, terminamos hablando, pero quería aprovechar tengo hambre, De comer. de preguntarle a usted, sí, de terminar con esto para ir al break y ahí si quieren me preguntan. Cuando yo me puse a editar Morty Eterno Retorno, uno de los plus que tenía era que de Morty no cachaba nada. ¿Ya? Y por el otro lado estaba Carlos Reyes, que es una enciclopedia con pata y fanático de Mortis, y Miguel Ángel Ferrada, que también es un fanático de Mortis. Entonces cuando Miguel se puso a escribir Eterno Retorno,
me iba mandando el guión. Y yo lo iba leyendo y decía, ¿sabes qué? No entiendo ni cómo querés hacer aquí. Ah, pero te pasaba el guión. Sí, pues guión. ¿Qué Sí. crees que ya te había pasado el guión? Porque el guión era como la guía, po. Sí, pero que antes que lo empezara A a dibujar el Ítalo, sí. Y había muchas cosas que no entendía porque habían muchas cosas dentro del universo de Mortis que él y Carlos daban por sentado, que yo no las sabía. Y además habían muchas palabras raras que mete Miguel, que una persona con un intelecto promedio como yo no entendía tampoco. Entonces, entre sacar palabras raras y sacar cosas que eran del universo de Mortis, se fue puliendo la novela y se hizo la novela gráfica y se hizo para un público más amplio, porque si no al final la iban a leer las personas que habían leído la saga de Mortis cuando se publicó clásica y no la iban a entender más gente. Entonces, dentro de todo fue un valor agregado que la persona que estaba editando eso no fuera experta en el tema. O sea, a lo que voy es que Seba Garrido, Sótano, es un libro de cuentos de terror. No. Tiene ¿podéis ponerlo en algún lugar, catalogarlo? Si te preguntan... ¿En un género? ¿Sí? Es que son distintos los cuentos, po. Sí, pues. Al final lo que conversamos que tienen en común esos cuentos es que todos son, de alguna forma tienen algo como de pesadilla, como un poco como la dimensión desconocida. Inquietante. Siempre hay algo extraño, aunque no haya algo paranormal necesariamente, responden a un patrón o algo, y al final como que la emoción como más transversal en Sótano es que los relatos son inquietantes. Son súper psicológicos también los cuentos Sótano. Tienen una cosa como de... Sí, sí. Pero buena la palabra inquietante. Como Sí. diría, inquietante, por decirlo. Sí, a mí Alfredo Pero también me cuesta verlos a mí porque yo como... De nuevo, soy como... No dije, voy a sentarme a escribir cuentos inquietantes y psicológicos. No. tú eres inquietante. Yo sé que a mí yo tengo... En general me interesan los personajes, la emoción de los personajes y como que me meto en eso, la construcción de mundo. Siento que haciendo lado B, la construcción de mundo así como a nivel físico, visual, se la dejo todo a Dreg. Sí. ¿Cachai? Él es seco haciendo eso y él hace y saca animales y saca escenas y escenografías Uy, sí, increíbles para el lado B. Todo eso es mérito de él. A mí lo que me interesa es el viaje psicológico de los personajes. El Joe Madureira. Dredd. Y Dreg dispara ahí. ¿Sabes que yo diría que es mundo. más Miyazaki? Porque Ahora está muy Miyazaki. La capacidad que Sí. tiene de inventar unos bichos raros es como... Sí. ¿De dónde mierda le sacó esta cuestión a este cabrón? Él me dice textualmente: ¿a esta escena le puedo meter más animales? Métele. Y está poblado por seres que son mérito de él, ¿cachai? Mérito absoluto de... Y te puedo hacer una pregunta, que algo que siempre le quería preguntar a Alfredo. ¿Qué Porque tal? Alfredo tú tienes una formación de ingeniero. Sí, Estudiaste ingeniería civil y trabajaste de ingeniero algunos años. sí. Y ahora estás dedicado completamente al storytelling, contar historias. ¿De qué manera el Alfredo Rodríguez, ingeniero, convive con el Alfredo Rodríguez, escritor, narrador, contador de historia? ¿Cómo ayuda tu formación ingenieril? Al final yo siento que la ingeniería me tentó por el lado del ingenio, que es como quizás lo que menos tiene el ejercer ingeniería. Yo estuve trabajando en una oficina de ingeniería estructural y todo está tan normado y todo está tan claro ya, y los materiales y los coeficientes de no sé qué, no sé cuánto, en que era terrible, porque lo que a mí me gustaba estudiando ingeniería era que habían en una prueba 3 ejercicios mecánicos y uno que era de demostración, y había que usar la creatividad y no sé qué, y ingeniársele cómo llego, y ese era mi ejercicio favorito, que en general de mis compañeros era el terrible de la prueba, digamos. Y después en el otro me equivocaba en un signo y me sacaba una nota mediocre. Entonces eso es algo que en mi formación anterior a la universitaria, en mi casa se juega mucho naipe. Entonces toda la lógica y de que si hago esto y si tiro esta carta en este momento, el otro va a creer que yo tengo esta carta, y toda esa estrategia
Ah, por eso todos los Rodríguez Pérez tienen cara de póker. Toda esa estrategia me gusta usar, es lo que más me gusta hacer en la construcción de las historias. Es que si yo llevo un personaje acá, entonces, chuta, este personaje está acá, entonces el otro personaje no lo va a encontrar, y cómo se arma ese puzzle. A mí me gusta mucho el armado de puzzle del lado B. Es de las cosas que más me gustan. Ahora estoy armando los libros que vienen. Sigue el lado B. Chan, chan, chan. Lado C. y calzar todas las piezas es algo que me encanta. O sea, la maquinaria detrás. Porque yo en el lado B veo ingeniería, po. Mm. Sobre todo en el 1, ¿cachai? Que es como un edificio, po, como una obra, Sí. donde están distintas partes mezcladas y conviviendo, como armar una represa, un puente. El 3 se escribió como 5 años antes que el 1. Entonces es el que en construcción es el más sencillo. El 2 fue un puente entre esos dos libros. Entonces, al final, el 4, lo que viene, se parece mucho más al 1 que al 3. Pero tú sentís que tienes una ventaja sobre el resto al tener esa formación ingenieril. Yo no sé si la formación ingenieril es un reflejo de algo que tenía un poco de antes, de formación familiar. Yo encuentro que en mi familia somos todos bien ingenieros. Si uno mira el dibujo de Gabriel, Sí. es bien ingenieril, ¿cachai? Y al final, de las cosas como que más me costaron encontrar en mi voz narrativa fue el contactarme con lo emotivo y que me cautivó. Y al final yo siento que lo que más me gusta es ese equilibrio entre el dramón, al chancho que me gusta a mí y la psicología con ese lado ingenieril del mundo. ¿Ya? En Ciento y Viento hay unas tiras que son como puros abrazos a mis hijas, y después por otro lado hay unos juegos narrativos y que parte por acá y termina por allá y no sé qué, y ahí desato mi ingeniero. A mí me gusta mucho esa mezcla. Es como lo que más me gusta ejercer a la hora de escribir, es esa mezcla entre la relojería. Me encanta la relojería a la hora, en la etapa previa a la escritura, porque es como previa, ¿cachai? Después tenés que lanzarte. Y sobre esa relojería tratar de ponerle vida, digamos, a los personajes y todo, para que no sea simplemente, para que no sean fichas, ¿cachai? Que yo muevo. Entonces, sí, yo siento que soy bien ingeniero para construir mis historias. Y eso es algo que a mí es de las cosas que más me gusta de las historias que escribo. Yo voy a subir este podcast porque voy a cobrar por una taller, esta cuestión más que me cerraron. No va a ser gratis. 3 dólares. La descargo. Ya, ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Editar o crear historias? Estuve a punto de decirte la vomita. Sala, pero... ¿No te gusta? No, a mí me gusta contar historias todo el rato. Si yo estaba enfermo editando Morty. O sea, lo único que quería era escribir algo mío. Yo estuve 7 años parado sin escribir nada mío. Entonces después que terminé de editar Morty... Pero tú después de Morty, ¿qué editaste? ¿Estuviste haciendo otras cosas? ¿Proyectos estuviste haciendo? Generando proyectos, sí, pero después de Morty ayudé a editar el diario Miguel Esteves y sería... No, pero tú tenías hartas historias no públicas. Sí. Que hay hecho desde el 2011 para adelante. Pero no como editor, pues a mí me gusta contar historias. No, yo tengo un pero en el montón fondo de siempre he estado historias escribiendo, desde Morty, diría yo. Pasadito Morty, digamos. Sí, pues sí, yo dejé Morty y me puse a escribir. Y me llegaron otros proyectos de edición, oye, edítame tal cosa, y fue como, no, loco, yo quiero escribir, tengo sed, tengo hambre. A mí me gusta contar historias, no me gusta editar. Ahora, creo que tengo habilidades para editar porque soy bien cuadrado. Mi año en el... No, el tiempo que estuve en el Golfo me enseñó todas estas normas militares que me ayudaron en todo este trabajo. Entonces, sí, creo que tengo habilidades para editar, pero no, prefiero contar historias. Y lo que quería decir es que a mí lo que me ayudó Alfredo, el lado ingenieril de Alfredo, porque yo tengo una historia que se llama Hasta el minuto fuera de tiempo y es de viaje en el tiempo. Y consejo, si quieren escribir una historia, no parten escribiendo algo con viaje en el tiempo, por favor. Escriban cualquier cosa primero, si tienen, anoten la idea, y después, en un minuto cuando esté maduro, si en unos 15 años más, y se va a contar bien la historia, va a escribir algo de viaje en el Yo hago tiempo. un taller de escritura y me han pasado por mis ojos hartas historias de viaje en el tiempo.
y ninguna salva de tener paradoja. No. No, Ni una. no estáis fritos, Como- estáis... No, loco, tú estás haciendo esto genera un futuro alternativo. ¿Por qué esta persona querría arriesgar toda su vida en el futuro? Sí, entonces Alfredo me ayudó con dos cosas. Me ayudó a ponerle emocionalidad a mis personajes, que mis personajes no son tan profundos. Alfredo los ve bien profundos. De hecho, Alfredo tiene un formulario que te manda ya. ¿Sí? Llena este formulario. ¿Cuál era la relación de su personaje con el perrito que tenía cuando chico? ¿Tenía perrito o tenía gatito? Etcétera, etcétera. Es que es súper importante. Lo que, Sí, no, lo que sí. no vaya a usar del personaje. Sí. Backstory. Perfecto, Sí, o sea, sí, es con súper quién importante. nació. Y además de eso, tengo fotos de eso. Yo iba a trabajar al departamento de Alfredo o él iba a trabajar al mío y Cuando usábamos, vivíamos en Santiago. cuando vivíamos en Santiago los dos, cuando no veíamos la luz todavía, no veíamos regiones, y usábamos las ventanas, los Ustedes no ventanales han de ido los... nunca a regiones tan al lado. Sí. Y esa región irse a Puerto Montt. Sí. Que sí. ¿Escuchaste, Mauro Fernando? Estoy en Rancagua y ahora, bueno, ahora. Ahora Bien, el Quilpué, Quilpué, pero Quilpué es Viña y Valpo, sí, Sí. es la misma ciudad. Aguante que fue. Pero es la parte más bacán de Viña y Valpo. Pero es una gran... O sea, para uno como santiaguino, es una comuna. Sí. Sí, Sí, está todo pegado ya, Es que sí, Villa uno llega Alemana. caminando todos lados. Es la mejor comuna del Gran Valparaíso, pero Además tiene tren y eso es bacán. Sí. sí. Todos los Y lugares pasa tienen frente a tren. mi casa. Sí, lo tomáis ahí mismo para ir a todas partes. Bueno, el tema es que nosotros usábamos los ventanales para hacer los esquemas de los viajes en el tiempo. Entonces con plumones para rayar paredes, nos poníamos a rayar ventanales. Y llegaba mi señora o tu señora del trabajo en la noche y miraba la ventana. Y no decían nada, seguían derecho nomás a hacer lo que tenían que hacer. Ya están pero- resignadas. Pero si no hubiera sido por O sea, tú la convertiste en personaje. esa ayuda que tuve de Alfredo para ordenar la historia, no, eso nunca se hubiese podido formar y no hubiese podido escribir nada de lo que... Yo me acuerdo en un lanzamiento de un sentimiento que llegó un actor y le miraba, eres igual. Le decía a tu señora, eres igual. La Clau no se mete ni a internet. Sí. Entonces como que no... lo pesca. Y llegaba... No, como que no se imagina que hay Ah. gente que lee esto. Es como... Estas son las cuestiones que hace Alfredo. Entonces, para el lanzamiento llegaban y le pedían que firmara el libro. Y la Clau le decía... Yo no hice este libro. Le decía a la persona, Pero pero sale. sale acá. Pero te lo dibujó él. ¿Por qué? Y es como, claro, la gente te conoce. Hagamos una pausa, tomemos un cafecito, un tecito y luego volvemos y le hacemos algunas preguntas, no mucho porque es tarde, todos tenemos frío y hambre. Preguntas, dudas, consultas. Caballero, cuénteme. ¿Cuál es su nombre y aquí cómo la representa? Pablo Alejandro, pero me represento a mí mismo nomás ya. Muy bien. Para nadie. Sí, estoy ahí con el mundo. Yo quería hacer una pregunta, o sea, dos preguntas bien cortitas y bien resumidas, digamos, si es que se me permite. Lo primero quisiera saber si es lo mismo escribir, por ejemplo, un producto final tipo novela para la televisión que escribir directamente, digamos, en el negocio editorial de un libro. O sea, como si es tan complicado el proceso o si es tan visto como que hay mucho control, no sé. Si es lo mismo para un escritor, digamos, honesto, que quiere tener un producto en el cual él cree que vale, como cultura o como género, por decirlo de una manera, si es lo mismo, este proceso tan complejo de escribir para la televisión o para el cine, que escribir precisamente para publicar un libro. Eso es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, un poquitito, tal vez un poquito más, tal vez más profunda y sensible. Yo quería saber realmente si el lector chileno, ¿cómo es el hombre que lee un libro chileno, Chile con temas chilenos, por decirlo con lenguaje? Porque me da la impresión de que ¿qué es lo que busca el lector? Porque tengo la impresión de que somos muy inciertos para lo que queremos en términos de cultura o leer. O sea, somos muy de moda, pero somos también muy críticos. Hay un exceso de criticalismo, hay una especie de tensión entre que yo voy a leer algo y después me desmotivo, que no me gusta, que los bestsellers me cargan, pero por otro lado entiendo que son maravillosos algunos libros. Entonces hay como una especie de tensión ahí. No sé si eso es idiosincrasia nuestra
O porque, por ejemplo, el lector norteamericano es muy visceral. El lector norteamericano te lee 5 libros y los disfruta, como si fuera un niño. Empieza con la literofilia, con la cinefilia, lo goza, lo entiende, inclusive lo más malo lo puede apreciar y se puede enamorar. Pero nosotros somos como demasiado, como se dice en Latinoamérica, nosotros somos como demasiado críticos, como que nos cuesta entrar al alma de una cosa y poder disfrutarla un poquito. ¿Cómo ven ustedes qué es ese lector? A ver, sobre tu primera pregunta, hay una diferencia entre escribir literatura y escribir cine o televisión. De partida, de escribir literatura es un trabajo solitario. Eres tú con el computador o con la máquina de escribir o con el cuaderno, como queráis escribir. Después, cuando el libro está terminado y pasáis un proceso de publicación, si es que te publican, se comienza a involucrar más gente. En cambio, el cine y televisión es una industria. Tení gente encima desde la primera idea de un guión de cine y televisión. Por eso yo recomiendo que si alguien escribe una novela y esa novela le va muy bien y después te la quieren comprar para convertirla en película, por ejemplo, no te involucres en la escritura del guión. Y yo he cometido el error de involucrarme y es súper complejo, porque hay demasiadas voces encima que se meten en tu historia y la terminan cambiando por una cuestión muy distinta, a veces porque son dos lenguajes totalmente distintos. Sí, uno tiene que estar metido encima para que no te caigan con los derechos y esas cosas, pero yo recomiendo que si, por ejemplo, tú publicas un libro y el libro te lo compra un estudio de cine o una productora lo quiere convertir en novela, que confíes en otra gente, no te metas ahí. Son dos lenguajes y dos industrias súper distintas. No todas las novelas son buenas para convertirse al lenguaje televisivo y cinematográfico. Por otro lado, yo creo que en Chile se adaptan muy pocas obras de literatura. Los directores de cine chilenos les encanta contar sus propias historias y no miran lo que está publicado. Y de hecho, yo recomendaría a los directores de cine seguir el modelo argentino. Argentina era igual que acá, los cineastas hacían sus propias historias. Cuando empezaron a adaptar novelas o adaptar historietas o adaptar cuentos, la industria argentina comenzó a crecer. De hecho, El secreto de sus ojos, la película que ganó el Oscar, es una novela de publicada 4 años antes, y es una adaptación. A mí, por ejemplo, me extraña que en Chile no se adapten libros o sea, no tiene que ver con lo que a uno le gusta, pero los de Pablo Simonetti, por ejemplo, o que se convierta una novela de Pablo Simonetti en ¿cómo se llama? En teleserie. Yo creo que hay una cuestión súper pendiente ahí de que las artes narrativas comiencen a dialogar más entre ellos. Sí, lo hemos hablado harto dentro de lo que somos gestores. ¿Estamos hablando de eso también? Sí. No se adaptan. No Se adaptan. ¿Cachai? Y no solo cine, sino que animación, videojuegos. O sea, ahora Sí, se está trabajando en la adaptación de ¿cómo se llama? De Mampato. De alguna manera, Secretos, una adaptación de la historia secreta de Chile de Baradit. Ahí está. Yo estoy trabajando en la adaptación de Logia, que es como para el 13, pero además con canales de afuera, pero no sabemos si va a salir, porque es mucha plata. Le pasó con 5 a Jorge. No, lo que pasó con 5 es una cuestión más complicada. 5 se ganó un Corfo, estaba la productora Nicolás López, lo hizo, se presentó, se hizo como un teaser re bueno, ¿Sí? pero ningún canal ni ningún auspicio escucharon que el proyecto era demasiado arriesgado porque en el fondo es cambiar la historia, ¿cachai? ¿No, cachai? Y ahí es cuando uno quiere un meteorito. Sí. Entonces yo me acuerdo porque Jorge me contaba que fue a reuniones a TVN y al 13, hoy está súper bueno, pero sabéis que el tema es demasiado pero no, esta cuestión nadie va a entender que es una cronía, o nadie va a entender que Allende está vivo. No, Allende y Pinochet encima tratado de esa manera. Nadie quiso meterse en la cuestión. Entonces la plata que se ganó se invirtió para la escritura de los guiones y para ese teaser que todavía está dando vuelta. Y que lo va a comprar en Netflix pronto. Es probable que lo compre, Sí, pero sí. pero el problema que tiene Netflix y tuvo Fox con ese proyecto es por el lado que lo encuentran demasiado local. Claro, en Chile. Claro. ¿Cachai? No cachan. Y claro, si metís si ampliáis la ucronía y que aparte de Pinochet y
y este Fidel Castro y Como tú lo hiciste con 1899, claro, que metáis otro quizás sí, vecino, ahí podría ser haber algo- funcionado. Y sobre tu otra pregunta, uno nunca sabe lo que quiere el lector chileno. O sea, y que el lector en general. Yo creo que acá tenemos la idea de que el lector chileno es súper crítico, porque somos súper pocos y la mayoría están metidos en Twitter y es como una... Y Twitter o las redes sociales alguien dice... Pero yo creo que lo que sí en Chile las mujeres consumen más cultura y arte que los hombres. De hecho está comprobado. Está comprobado en el cine. Chile es el país que más consume películas de terror del demonio en el mundo. A tal punto que en Chile se estrenan películas de exorcismo que en el resto del mundo van directo al video. Sí. Se publican solo en Chile. ¿Por qué? Porque hay estudios de que las mujeres chilenas, que son las que más van al cine, les encantan las películas del diablo. Y hay películas hay películas sobre el tema que solo llegan a Chile. Porque acá las mujeres consumen. ¿Siempre hay una película de terror? ¿Sí? Sí. Las películas, y claro, tú decís, Incluso hay películas que no son de terror que tratan de venderlas Sí. como de terror porque saben que las películas de terror acá... pero pasa una cuestión, además que quizás no se han hecho buenas películas de terror chilenas. Pero que es verdad. Pero por otro lado, claro, estoy grabando. Sí, es verdad. Tú decís, ¿por qué nadie, ninguna productora que cacha que le gustan las películas de demonios, la están haciendo? Nadie ha hecho una película de demonios, ¿cachai? O sea, personalmente yo llevo 3 años con un guión que se llama El niño que llora, que es sobre el cuadro del niño que llora, ¿cachai? Ya ha pasado, y está el guión listo, se está así, pero el Fox lo leyó, dijo, está bueno, súper buena, pero nos va a dar, pero es demasiado arriesgado. El otro día vi una película chilena de terror que creo que es la mejor película chilena de terror que la hizo el huevón que escribió las películas de Nicolás López, que la dirigió él, de hecho. Es Guillermo Amoedo, que es uruguayo. Es una película acerca de... me invitó a verla con más gente, todo el mundo está asustado. Es una película sobre exorcismo, pero tiene un giro súper interesante. Es básicamente 2 huevones que entran a asaltar una casa, secuestran al cabro chico, unos millonarios, y el cabro chico está poseído por el diablo. Entonces los malos de la película terminan siendo castigados por el diablo. Y funciona, y es una película hecha con 2 pesos en una casa. Nada más. Ojalá que la termine porque da miedo. Da miedo, dura 90 minutos. Ojalá que encuentre. Y Igual están encerrados con un volviendo al tema de los libros. El concepto igual es entretenido. Volviendo al concepto de los libros, tú hablas con libreros y te dicen, ¿sabes qué? El chileno lee novelas de historia. Y es verdad, pues, si uno dice, claro, los libros más vendidos en Chile son La historia secreta de Chile y todo, Logia le fue bien y todas esas cosas. Pero a mí, por ejemplo, con la trilogía de los Césares me pasó una cuestión súper freak, que demuestra que el lector chileno le gustan las weas súper locales. Logia, un libro que ha vendido N, o sea, que a mí me paga todo. Andiña, que salió el año pasado, va mucho más lento que Logia. Y no es porque el libro sea peor o menor, es porque, y me lo han dicho los lectores, es que sabéis qué pasa en México y en Argentina y termina en Chile, no pasa solo en Chile. ¿Sabes? Nos gusta Logia porque solo pasa en Chile. Pero bueno, ombliguista. Las novelas, y si tú lees los rankings de libros más vendidos en Chile, claro, hay fenómenos mundiales que van a funcionar en todo el mundo, como las 50 sombras de Grey, pero los libros más vendidos en Chile son siempre literatura chilena sobre nosotros. A los chilenos les gusta, aunque pele después y diga bla bla, pero les gusta que los libros de golpe de Estado siempre funcionan, van a funcionar siempre. Los libros de Simonetti siempre funcionan, los libros de Carla Geffelbein siempre funcionan, los libros de Hernán Rivera Teller siempre funcionan. Al lector chileno le gusta que le hablen del yo. ¿Cachai? En el Crío del lunes le preguntaban a todos los extranjeros cómo somos los chilenos. Todas las veces era la misma pregunta y cada vez que ¿y cómo somos los chilenos? Bueno, un adolescente. Como que necesitamos que otra persona nos diga cómo somos, ¿cachai? Feo. Pero porque como no sé por qué esa necesidad de que nos respondan, ¿cachai? Mira cómo soy bacán. Ahora, curiosamente, en Chile hay mucho lector de novelas de ciencia ficción y novela de terror, pero las novelas chilenas de ciencia ficción y de terror no venden bien, aunque sean buenas.
Porque el lector de ciencia ficción y de terror dice, pero es que es chileno. Sí. Sí, a mí me pasa un poquito eso. A eso digo un poquito la pregunta, porque yo siento que nosotros no escribimos para el subconsciente colectivo humano. Tenemos que escribir básicamente por una particularidad nuestra. Y por eso el género, por ejemplo, ni pensar en un noir chileno, en un cine negro chileno, digamos. Pero ¿sabes qué hay? Algunas cosas. Pero yo los he leído, la verdad que yo prefiero ese Hamlet 10 veces que un noir chileno. Pero por una cuestión que me pasa que no escribimos para el subconsciente colectivo de la humanidad. Escribimos como para... No es una cosa muy localista. Para que te descubran. Es que es raro eso, ¿cachai? Yo creo que en el fondo... Somos provincianos, un país provinciano. Y son procesos sociales. Nos fuimos a la cresta. Pero tenés razón, sí, pero es que es un tema... Pero es un tema, yo creo que es más difícil, es más fácil explicar en 10 minutos, en 10 segundos el final de 2001 que tratar de explicar por cómo... Es más fácil entender el final de Los explicado por Miguel que... No. Miguel explicándolos 3 horas. Miguel explicando Mano Festiva. No. 3 días. Ese no. No, menos mal que yo le dije no me gustó. Y ahí quedó. Si era buena, ¿cierto? Sí, la cagó. Menos mal que a Miguel no le gustó Batman v Superman, porque ahí tratando de explicar por qué era buena. También que amigo las bebidas. Un saludo para Miguel. Ludo. Yo tengo una pregunta aprovechando los tres, que quería saber así cómo es el proceso cuando ustedes escriben como un guión para una novela gráfica de largo aliento. Porque yo igual pienso que igual es complicado porque el guión del cómic es súper estructurado en el sentido de que viñeta 1, o sea, bueno, primero es página 1, viñeta 1, el rótulo y el guión y todo, o sea, lo que es lo que dice el personaje. Entonces hay que tener como una claridad primero general de la historia para luego estructurarla como el guión del cómic. Sí. Entonces me gustaría, aprovechando los tres, que los tres han escrito guiones de cómic, ¿cómo es el proceso para hacer el guión? Yo primero, por lo menos mi método, yo primero escribo el cuento. O sea, escribo literario. Escribo como un cuento. De 10 páginas o 5 páginas, donde escribo todo lo que pasa. Como si fuera un cuento que nunca va a ser publicado. Cuando tengo listo eso, se lo paso al dibujante para que lo lea y entienda para dónde va la cosa. Y de ahí agarro el guión, ese cuento, y lo voy destruyendo. O sea, en el fondo voy escribiendo encima, haciendo las viñetas. Y ese cuento desaparece, se convierte en otra cosa. Entonces, al tener yo sabía que Caleb era viejo, estaba en Tomé, y aparece la ballena, ¿cachai? En la playa. Eso de repente se va a la literatura y se convierte en la guía para que después Gonzalo le ponga literatura con imágenes. Pero yo trato de tener el cuento primero, ¿cachai? Y a veces son un cuento súper largo. El de 1899 fue casi una novela. Y con todo lo bueno y lo malo que tuvo ese guión. Pero partió así. Pero ¿cachai? Que te van a joder después en Twitter porque dijiste que era literatura gráfica ahora, otro concepto. Por eso no hay que tuitearlo. Sí. No, ya no hay que tuitear todo. Nah. ¿No? ¿Tú? Yo hago eso que hace Pancho, pero antes de eso me cuesta mucho ordenarme, como que hay unas ganas medias etéreas de hacer un libro muy etéreo que tengo que ir como cimentando muy de a poco, y para eso anoto ideas, hago diagramas de los conflictos, me pregunto una y otra vez ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué quiero hacer fantasía? ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué? ¿Cómo eso se relaciona con mis propias tensiones y no sé qué? Y una vez que siento que tengo esas respuestas medias como esenciales respecto a mi vínculo con esa historia, escribo, como hace Pancho, un cuento que quizás no es tan dramático, es más como una... es como cuando si le contara una película a una persona, ¿cachai? Sí, pero también uno se mete en la emoción cuando es importante para el cuento. Yo me meto ahí, no sé qué. En general es un proceso bien emotivo escribir eso, y sobre todo cuando es para hacer una novela gráfica, me preocupo de que sea una instancia emotiva para mí escribirlo.
¿cachai? Como meterme en las emociones que quiero que transmita cada escena, porque lo que viene después es tan técnico que es el momento como para darle esa impronta. Cuando tengo eso, lo miro y pienso en cuántas páginas creo yo que deberían ser de cómic esto, ¿ya? Y en general como que me gusta tener esa noción en ese momento. Y se me ha ido afinando el ojo. Al principio la pifiaba así, siempre eran, no sé, 20 páginas más de las que yo pensaba, o más. Y después de eso hago una lista, página 1, y pongo una frase muy breve. Esta página se trata de esto. Esta página de esto. Una escaleta. Sí. Y hago la escaleta. Es que la escaleta podría no ser por página. Uno podría decir este es el primer evento, el segundo evento, el tercer evento, ¿cachai? Sí. En general digo ya, esta es una escena de acción, 3 páginas, ya. Pero hago como el corte por página. Después, que además en Celtec es muy fácil hacerlo. Después, para cada página veo cuántas viñetas. Entonces pongo viñeta 1 y una frase muy breve, que es como una guía para mí. Esta, viñeta 2, esto, viñeta 3, y veo y empiezo a regular. Y me doy cuenta de que, chuta, ¿sabéis que esta página me quedó a 9 viñetas? Puedo tirar estas viñetas para acá y así cierro en esta viñeta esta página. Y como que ordeno la cantidad de información. Y una vez que tengo ese viñeteo con esa frase como para recordar solamente, me pongo a redactar la descripción de la viñeta para el... No, en general primero hago los diálogos. Escribo los diálogos de esas viñetas y después la descripción para el dibujante de esa viñeta. ¿Sabes que hay un ejercicio que es súper útil para quien está empezando a escribir una novela gráfica, un guión, etcétera? Que viene en la mayoría de los libros de guiones. Tú en el podcast del Freo has recomendado muy muy buenos libros, que en el fondo lo primero hacer cuando tenía una historia, hacer un storyline, después una sinopsis y después un resumen argumental, que son 3 cosas distintas. El storyline es que si tu historia se puede resumir en 5 líneas y sin nombres de los personajes, es una historia perfecta. O sea, un storyline es un joven de 15 años conoce a un doctor que tiene una máquina en el tiempo y por accidente viaja a 1950 donde se enamora de la mamá. ¿Cachai? Después, la sinopsis es lo mismo, pero en vez de 5 líneas lo hacía en 12 líneas y le ponéis nombre a los personajes. Y después el resumen argumental es cuando tomáis la sinopsis y la convertí en 12 páginas o en 8 páginas. 8 páginas es un buen número, que básicamente ibais metiendo todos los elementos, pero al poder construir, hacer tu historia, resumirla a una storyline, es decir, 5 líneas, es un súper buen ejercicio. Y también aprender a cachar de qué se trata la historia, de lo que queréis. ¿Cuál es el core de la...? Sí, hay una técnica de uno como editor para detectar si el escritor, el guionista es experimentado, y es preguntarle ¿de qué se trata tu historia? Y si se hace bolas, mal indicio, al tiro. No, en cambio, si te lo dice en 4 líneas, tú decís, y la respuesta de qué se trata, entre más breve, te decís, bueno. Sí. Por ejemplo, el libro de Robert McKee, cuando habla de qué se trata de grandes películas, es como, ¿de qué se trata Volver al Futuro? ¿De Volver al Futuro? ¿De qué se trata La Guerra de las Galaxias, la primera? De destruir la Estrella de la Muerte. Todo el resto es agregado. ¿Sabes? Aunque puede ser equivocado, pero se trata de eso. Y cuando uno piensa en Star Wars en la primera, esa es la trama principal. El resto de toda la paja de rescatar se trata de rescatar al prisionero y destruir la Estrella de la Muerte. Pero todo el resto es los añadidos. Sí, el rescate súper bueno. Porque, bueno, sobre yo todavía no idea, porque, por ejemplo, en el cómic también hay como pequeños detalles que, por ejemplo, el cambio de página puede ser también un cambio de escena. Sí, o sea, de hecho, así como de secuencia. Una escena y de repente cambio y cambia toda la acción. Puede ser un cambio de tiempo, incluso tú de una página a una podéis pasar del año 1960 al 3000 perfectamente. Porque al final igual yo creo que eso es lo más complejo en armar el guión del cómic, porque igual hay gente que piensa, no, que es súper fácil armar un cómic, pero es súper complejo. Sí. Si conocí a alguien, mándalo con DM y yo lo arreglo. Pero eso que decís tú, aprenderlo es casi tan difícil como aprender la palabra perfecta para esta frase. Son de esas cosas que tú puedes aprender guión, pero el guión es mucho antes que eso.
aprender a contar la historia, porque eso ya es parte de cómo se cuenta la historia, es esa cosa de que uno dice, no hay fórmula, ¿cachai? Acá tiene que ver con que fluya, con tu conexión con la narración, tu capacidad narrativa, y son esas cosas medias difíciles de entrenar que yo no sabría, más allá de hacer, mostrar, ver qué funciona, qué no funciona, por qué no funciona, preguntarte, revisar. Que cuando estáis empezando, ocupar el paradigma clásico de los 3 actos. Sí. Ya después, si queréis cambiar, queréis una historia no arquetípica, pero el paradigma de los 3 actos funciona aquí Y en la quebrada. ¿cachai? Que en el fondo agarráis una historia ya. Caperucita Roja, ¿qué quiere? Darle la comida a su abuelita. ¿Qué le pasa entre medio? Y va a ir rayando así. Y después va llenando espacio. Que es una... Es algo que se ve tan sencillo que parece... Ni perogrullo. No, al contrario. Parece como que no hubiera posibilidad para la creatividad ahí. Sí. Es como, porque qué fome hacerlo así. Y eso es que no entendía el infinito potencial que tiene la estructura de 3 actos. Y la estructura de 3 actos es como... Tenéis que tener muy buenas razones para no usarla. ¿Cachai? O ser un genio. Claro, es una excelente razón. Sí. porque hay tanto que se puede hacer obligado, así como si te obligaran ya, pero estás obligado a usar 3 actos, no estás obligando a casi nada, ¿cachai? Estás obligando a que ya, sí. Y de hecho es el mejor ejercicio, y como yo lo digo en mis talleres o cuando hago clases, tanto dibujar como escribir, para mí es lo mismo que practicar artes marciales o ir al gimnasio. Ya, ¿queréis ser buen escritor? ¿Queréis ser buen dibujante? Es lo mismo que cuántos músculos queréis tener, cuántas calugas queréis tener, cuántos abdominales vais a tener que hacer. ¿Queréis pegar bien la pata en los hocicos? Ok, ¿cuántas veces la vais a tener que practicar? Lo mismo, o sea, tenéis que escribir un montón de veces, tenéis que dibujar un montón de veces y hacer muchas cosas para ir afinando la mano, el ojo, lo que sea, y para lograr un producto bueno, que quedéis conforme, qué sé yo. Entonces, no te vayas a poner, sentar a escribir, la primera cosa que escribáis va a ser bacán, sino que tenéis que escribir muchas cosas. Y en cuanto a mi proceso creativo, cuando me siento a escribir, yo lo hago al lote porque me gusta hacer todo al lote, entonces llego y escribo cualquier cosa. Mentira. Soy súper cuadrado y lo primero que hago es la sinopsis, como dijo Francisco, y después hago una escaleta, y yo hago una escaleta por página. O sea, digo, página 1 pasa tanto y es una línea hacia el chancho 2. Pero es una línea. En la página 1 pasa tal cosa, en la 2, y tengo un número por cada cantidad de páginas que tiene mi cómic. Entonces yo digo, voy a tener un cómic de 48 páginas, entonces tengo 48 líneas explicando qué pasa en cada una de las páginas. Y en Fumexu, como el 25% de eso es pelear. Y después Fernando rellena. Entonces, aquí hay unos alienígenas peleando con Fumexu y Fernando lo va rellenando. Y después que hago eso, me siento a escribir el guión técnico. Pero el guión técnico que escribo yo, lo escribo y se reescribe, porque lo escribo y se lo mando al dibujante, Fernando en este caso de Fumexu, y Fernando me dice, pero cambiemos estas páginas, o esta no funciona en una página, hay que ponerlo en 2, o al revés, tenéis 3 páginas de una cuestión que deberíamos ponerlo en una, se vuelve, lo reescribo, cambio los diálogos, hace el boceto, pongo los diálogos sobre el boceto, veo si funcionan los diálogos o no, generalmente no funcionan, los saco. Sí, porque hay cosas que uno está diciendo que, qué maravilloso lo que me acabas de decir, y el dibujo que hizo Fernando es súper expresivo y tiene esa cara de que, ¿sabes qué estoy weando? ¿Para qué le voy a poner un texto a esta cuestión si voy a tapar parte del dibujo que está demasiado bonito y quiere decir todo lo que yo lo que quería expresar? Chao, se fue texto. Y he tenido problemas con dibujantes por eso, porque hay dibujantes que... ¿Tú has tenido problemas con todo tipo de gente? No solo con dibujantes. ¿Lo has dicho con todo el mundo? No, ¿Con todo tipo de gente? sí, porque he viajado poco. Cuando empiezo a viajar más voy a tener problemas. Pero con Twitter viajas a todo el mundo. Con otros. Sí, pero no me lee gente, no sé, en Singapur, por ejemplo. Nunca he tenido un tratado con nadie en Singapur. O en Dubai. Me encantaría tener Todavía tiene horizonte. En Dubai. Dime. Pero otra pregunta. Ya, pero espérate, Juan de allá al altar estaba primero. Sorry. ¿Cómo trabajan ustedes el tema, imagino que en cómic más, el tema de los ambientes, de los lugares, de los escenarios donde pasan los eventos de aquí? ¿Es solo un mérito del dibujante
lo saco un poco de lo que tú contabas, que había este personaje que te ponía animales atrás. Dentro de tu historia que estaba centrada en tu personaje, pero empezaban a aparecer animales, criaturas y tentaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, caso particular, a mí me encanta ver lo que pasa jugando Street Fighter en el fondo. Que hay alguien que está peleando con otro, conversando, pequeñas mini cosillas que están sucediendo, luz, en ambiente, que me imagino que al momento de escribir tienen una visión, una hora del día, una forma como están pasando las cosas, si en el futuro, si en el pasado, y eso se lo transmiten al dibujante, le da propuestas. Yo por lo menos le mando referencia. ¿Ya? Ya, pues esto es un muelle en Callao de 1870. Entonces le pongo paréntesis. No hay fotografías de Callao de 1870, del puerto del Callao, pero es más o menos así, y le pongo una foto. Pero agrégale que era una foto del Callao. No, mentira, necesitamos una foto del puerto del Callao de 1820. Y yo encontré solo una de 1870. Y yo le puse a Gonzalo, debe ser más o menos así, pero saquen los barcos a vapor. Porque los barcos a vapor son posteriores. Claro. Entonces, claro, él también investiga. Yo creo que... pero es que Gonzalo es súper ñoño para eso. Se pone a investigar y... Gonzalo se pone a buscar referencias y tiene así... Tú vas para la casa de él y en el computador se tiene una cantidad de carpetas con referencias. De hecho, pierde tiempo buscando referencias. Mira, y aquí hay cachalote. Y voy a encontrar cachalote blanco, azules, con que le falta un diente, que un montón de fotos, un montón de referencias, un montón de cosas. Súper prolijo para eso. Y yo cuando quiero algún detalle de foto les digo, ¿cachai? Oye, mira, por ejemplo en Alex Nemo, que estamos haciendo ahora, hay una escena en San Francisco, en un San Francisco como steampunk de la realidad de Julio Verne. Entonces hay un edificio que tenía dos chimeneas altas, y a mí me gusta Pink Floyd, entonces le dije, pon un chancho volando en chimenea. Pero para que se fijen alguien se puede fijar en... Los detalles igual son divertidos. Ahí también uno nunca puede describir todo lo que va a terminar dibujando un dibujante. Sí, pues, o sea, da lo mismo lo larga que sea tu descripción. El dibujante va a tener que dibujar cosas que tú no describiste, o va a tener que interpretar siempre lo que tú señalaste. Entonces, de nuevo, yo al menos me fijo en lo que a mí me importa de esa viñeta, en lo que a mí me importa de esa escena, y doy espacio para que el resto lo rellene, lo complete, lo complemente el dibujante. Entonces, por ejemplo, para mí el lado B, que es esta realidad que es Chile, pero en un mundo fantástico, donde están los mismos edificios y los mismos barrios, y que de alguna forma todo es una metáfora de el Chile que nosotros conocemos y en el que nosotros vivimos. Hay ciertas cosas simbólicas que para mí son súper importantes, y esas son las que yo refuerzo en la viñeta. Entonces, por ejemplo, hay lugares que yo quiero que sean un desierto y que le digo, bueno, aquí no puede haber agua, tiene que haber muy poca vegetación, tiene que haber ciertas características, etcétera, etcétera. Y hay lugares en que yo le digo, mira, aquí lo único que me importa es que sean animales como de una cueva, oscuros, insectos y no sé qué, pero de repente incluso están paseando por el lado B, como por un lugar en que no importa qué tipo de animal haya, yo le digo, mira, esto es como una pradera, pero lo importante es la expresión de la mirada del personaje. Y al final, el artista, Dreg en este caso, es un gallo que es capaz de hacer esa misma prioridad de la que hablabas tú, de que en Street Fighter tenéis la pelea, que es lo importante, y vais teniendo capas hacia atrás. Entonces, si lo importante es la mirada del personaje, él pone la mirada del personaje en primera instancia, pero queda un montón de espacio donde se pueden hacer cosas, ¿cachai? Y si esas cosas no interrumpen, sino que ayudan a realzar lo que se está viendo en ese momento, genial. Hay una escena en que hay una carroza desbocada que la llevan unos animales que cumplen la función de caballo, y Drake dibujaba unos animales así corriendo, saltando, tratando de esquivar esta cuestión, y no está ensuciando la acción, porque en el fondo todos esos animalitos que escapan, ¿qué son? Vienen a ayudar a realzar el momento de estrés y de acción que tiene esa escena. Entonces montones de veces, incluso yo describo la emoción de la escena,
y él ve cómo darle cuerpo a esa emoción. En la toma que elige, en dónde pone la cámara, en la corporalidad de los personajes, porque si no estaría, mira, el dedo índice para arriba, el dedo de no sé cuánto. Te volví chango, sí. No hay forma de... Estamos en la que más, así que nos queda tu pregunta. Ya, para investigar historia, ¿algún tip como dónde sacar cosas, dónde sacar referencias visuales, dónde sacar referencias de libros, cómo empaparse de la atmósfera que tiene una época, dónde llevar notas, cómo llevar notas? ¿Alguna recomendación? Lo más fácil es Google y Wikipedia, pero si tú, por ejemplo, querías escribir una novela histórica o un relato histórico, yo recomiendo leer libros de la época. De hecho, por ejemplo, si tú querías escribir una historia ambientada en la época victoriana, lee a Charles Dickens. Porque, aunque no tenga nada que ver con la historia que tú vayas a contar, no tenés para qué leerte el libro entero, pero léete, por ejemplo, la mitad de Oliver Twist. Ya te habla de cómo era Londres en la época. La ficción sirve la ficción de época sirve mucho para eso. Yo, por ejemplo, leí, cuando escribí Logia, había una versión de Logia que era una novela histórica, no tenía las partes contemporáneas, sino que era todo en 1800 y tanto. Y parte importante de esa investigación fue releer Martín Rivas, releer desde la Reconquista, leer un montón de novelas de la época. Porque es como ver teleseries de los 80. Tú miras una teleserie de los 80 y sabes cómo son las cosas en 1986. Y todavía preferir el libro y la enciclopedia a internet. Y la Biblioteca Nacional, porque te permite... Sí, es más concreto. La enciclopedia tiene algo que internet jamás... Es la punta del iceberg. Tú te metes a Google y vas a encontrar un tantito de información que si vayas a una biblioteca y encontrás una enciclopedia de armaduras de la Edad Media. A pesar de que Wikipedia está cada día más exacta. Sí, pero la cantidad de detalles gráficos que, por ejemplo, yo siempre en mis talleres le pongo ese ejemplo a los alumnos, les doy ese ejercicio y le digan ya, busquen en Google armaduras inglesas de la Edad Media. Y que salen un par de referencias y generalmente salen las mismas. Agarren una enciclopedia de armaduras de Edad Media inglesa y el loco te muestra ya armaduras de arqueros, armaduras de caballeros, armaduras de infantería, etcétera, y estas estaban hechas de cuero de vaca y estas estaban hechas de cuero de caballo y se te y lo otro es tener a alguien que sepa mucho. Sí. O sea, no sé. ¿Dónde sacáis uno de esos? No, pero Martín Cáceres, por ejemplo. No, Martín Cáceres es un enfermo. Martín Cáceres, tú le decís, quiero algo con una... Francisco lo dice él, sí, qué patudo. Francisco, tiene una la de cara. la Segunda Guerra Mundial. Y Martín Cáceres... ¿Pero con qué cara es eso por Pancho? Si tú... No, pero porque quiero mucho a Martín. Sí, pero que tú también, ¿cachai? Pero así como... Sí, pero tampoco cacho tanto, miento mejor que el otro. Jerarquiza también qué cosas son las que te interesan más, porque no voy a poder investigar todo. En el fondo van a haber hartas cosas que vaya a tener que cimentarlo más en lo formal, pero la historia se relaciona con esa época de alguna forma que es la forma que te interesa y es ahí donde tenés que poner tus balas, ¿cachai? En decir, ya, sabéis que no puedo estudiar todo, pero no sé, Flint que dice me interesa el armamento, entonces se meten en el armamento y no sé qué. Hay otra historia en que uno puede decir, sea violento, no. Uno puede decir, ¿sabéis qué? Llamo a Felipe, me dice 3 armas clave y con eso, listo, tengo cubierto el sector armas de mi historia, pero en verdad el cómo se estructura, no sé, las clases sociales dentro de una misma casa, en que tenéis la servidumbre y no sé qué, bueno, ahí vaya a tener que hacer la investigación. Entonces, hazla desde tu historia, porque si lo hacís desde la historia en general y la época también es infinito. Sí. O esperar a que inventen la máquina del tiempo. Que también pero hasta ahí es infinito, no podía estar en todas partes. No, pero el mejor consejo de todo, leer y leer. Sí, pues sí. Eso, yo les quiero agradecer, como siempre, a ustedes, el público. Que arman esta mesa redonda y le dan la vida. La enjundia. La vida. La enjundia, claro, la vida, porque si no, como siempre digo, sería otra junta comiendo pizza en la casa de Gonzalo, ¿cierto? Sí, y eso es para que le den vida a todos. Agradecer a Alfredo y a Francisco que se dieron el tiempo, son 2 personas
súper ocupada. O sea, yo estoy ocupado, pero estos locos la cagaron. O sea, ¿hace cuánto que no te veía? Mira, hace un mes, pero porque hace poco sí, nos vimos. porque sí. Pero antes de un mes, ¿hace cuánto no te veía? Hace como 6 meses. Ya, contigo hace cuánto que no nos Como juntábamos. un año que no nos juntábamos, así, ya tomarnos café, echar la talla. Entonces, yo le agradezco de verdad, o sea, mucho porque se dio este tiempo de venir acá y compartir con ustedes todo esto. Y de hacerme ganar dinero, porque como fue tan tallerista esta charla, lo voy a subir $6 para bajarla. Sí, vamos bien. Espacio Va, que nos prestó el espacio, nos dio el café, el té, como siempre, para estar abrigadito aquí. Y muy agradable, a mí me encanta Espacio Va, encuentro que es muy acogedor. Yo me siento como en casa ya después de Está como central. y además está súper cerca de casi todo, excepto de Quilpué y La Calera. Hasta de una tienda de cómic. Sí, claro. Entonces, De veras, escucha Santa Ana. Y de mi casa, yo estoy a 6 cuadras, caminando. Piola. y nos cagó. ¿Qué le vamos a hacer? Eso, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes si todo sale bien. Y ahí vamos a hablar de videojuegos. Hay 2 invitados que trabajaron haciendo ilustración para videojuegos y también han hecho cómic. Diego Noanín Zúñiga y Orlando Onque. Otro quilpueíno. Otro quilpueíno. Y Yo no soy quilpueíno, pero vivo en Quilpué. ellos han dibujado cómic y han trabajado haciendo videojuegos. Entonces vamos a hablar más o menos qué tienen en común o qué no tienen en común ambos mundos y vamos a echar la talla como siempre. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.